Una niña analfabeta le pidió a un millonario que leyera la carta de su madre fallecida. Cuando él la leyó, se echó a llorar. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. La tarde que cambió todo. La lluvia de marzo golpeaba contra las ventanas del 20º piso del edificio comercial en Polanco, creando un ritmo hipnótico que resonaba en la oficina de Rafael Augusto Mendoza. A sus 42 años había construido un imperio en el ámbito de la consultoría financiera, con una reputación implacable y una frialdad en los negocios que intimidaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Su mesa de caoba impecable reflejaba la luz fría de los LEDs del techo, mientras revisaba contratos que podrían generar millones para su empresa. El traje italiano de corte perfecto moldeaba su silueta atlética, resultado de horas en el gimnasio privado de su lujoso condominio. Cabellos canosos en las sienes le daban un aire de distinción que cultivaba cuidadosamente, sabiendo que cada detalle de su apariencia era una herramienta de poder. Sus ojos marrones, normalmente penetrantes y calculadores, estaban enfocados en los números de la pantalla cuando la puerta de la oficina se abrió sin aviso. «Señor Mendoza, intenté detenerla, pero ella dijo que...». La voz nerviosa de Clara, su secretaria, fue interrumpida por la aparición de una niña que no pasaba de los 8 años. La niña entró en el ambiente lujoso con una determinación que contrastaba fuertemente con su apariencia humilde. Vestía una camiseta rosa deslavada, un short de mezclilla con remiendos cuidadosos y sandalias desgastadas. Su cabello rizado estaba recogido con una liga simple y sostenía algo contra el pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Por favor, señor, alguien necesita leer esto por mí», dijo con una voz clara, ignorando completamente la opulencia a su alrededor. Sus ojos oscuros brillaban con una urgencia que hizo que Rafael dejara de teclear. «¿Cómo entraste aquí? ¿Este piso es restringido?», preguntó, su voz cargando el tono autoritario que usaba para intimidar a sus subordinados. «Le dije al portero que soy hija de doña Rosa, la nueva limpiadora. Ni siquiera preguntó nada», respondió ella con una sinceridad desarmante. «Pero no mentí, señor. Mi madre trabaja limpiando edificios, solo que no es aquí». Clara hizo un gesto para acercarse y retirar a la niña, pero Rafael levantó la mano, deteniéndola. Algo en la postura de la niña, la forma en que mantenía el mentón en alto a pesar de estar claramente fuera de su elemento, despertó una curiosidad que no podía explicar. «¿Y qué es tan importante que necesitabas invadir mi oficina?», preguntó, recostándose en la silla ejecutiva de cuero. La niña extendió una hoja de papel amarillenta, con pliegues profundos que delataban haber sido doblada y desdoblada muchas veces. «Es una carta de mi madre. Ella ya no está aquí conmigo, y no sé leer las palabras que escribió. Ya le pregunté a un montón de gente, pero todos siempre tienen prisa». La oficina quedó en silencio por unos segundos, solo con el sonido de la lluvia intensificándose afuera. Rafael observó a la niña, notando cómo sus pequeños dedos temblaban ligeramente al sostener la carta. Clara permanecía parada en la puerta, claramente incómoda con la situación. «Clara, ¿puedes dejarnos solos por unos minutos?», dijo finalmente, sorprendiendo tanto a la secretaria como a sí mismo. «¿Está seguro, señor Mendoza? ¿Puedo llamar a seguridad?». «No será necesario. Y cancela mi próxima reunión». Después de que Clara salió y cerró la puerta, Rafael gesticuló hacia la silla de visitantes. «¿Cómo te llamas?». «Luisa Sánchez», respondió ella, sentándose en el borde de la silla, los pies balanceándose en el aire. «¿Y tu madre? ¿Cuál era su nombre?». Rosa Sánchez.
Ella cuidaba casas de gente rica, igual que la suya. Rafael extendió la mano. ¿Puedo ver la carta? Luisa dudó por un momento antes de entregar el papel. La caligrafía era cuidadosa, con letras dibujadas con amor y paciencia. Rafael comenzó a leer en voz alta. Mi querida Luisa, si estás leyendo, esta carta significa que alguien con un corazón bondadoso se dispuso a ser mis ojos para ti. Sé que siempre has querido aprender a leer, hija mía, y prometo que un día eso sucederá. A medida que leía, Rafael sentía un extraño apretón en el pecho. La carta hablaba sobre sueños, sobre esperanza, sobre el amor incondicional de una madre. Rosa describía su trabajo en casas de familias, mencionando patrones amables y otros no tanto. Pero había un pasaje específico que hizo que Rafael pausara. Recuerdo una casa especial donde trabajé cuando eras muy pequeña. El patrón siempre preguntaba por ti, decía que los niños debían estudiar. Tenía unos ojos marrones serios, pero cuando sonreía parecía otra persona. La casa estaba en una calle con jacarandas y tenía una piscina donde soñaba verte nadar un día. Las manos de Rafael temblaron imperceptiblemente. La descripción era inequívoca. Su casa de infancia en La Condesa, donde vivió con sus padres hasta los 25 años. Recordaba vagamente a Rosa, una mujer joven de sonrisa tímida que trabajaba los sábados, siempre preguntando si necesitaba algo. Ella trabajaba en mi casa, murmuró él, más para sí mismo. ¿Cómo, señor?, preguntó Luisa, inclinándose hacia adelante. Tu madre. Ella trabajó en la casa de mi familia hace muchos años. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Entonces usted conoció a mi madre? ¿Ella hablaba bien de usted? ¿Decía que usted era diferente a los demás? Rafael continuó leyendo, descubriendo que Rosa guardaba memorias cariñosas de su familia, a pesar de que sus padres rara vez dirigían más que saludos educados a los empleados. Ella describía cómo él, aún joven, siempre agradecía cuando ella le traía un vaso de agua o organizaba sus libros de universidad. Tu madre era una persona especial, dijo él, doblando la carta, con cuidado, y devolviéndola, y parece que has heredado su determinación. ¿Lo cree?, preguntó Luisa, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y nostalgia. Estoy seguro. Pero cuéntame, ¿dónde vives ahora? ¿Con quién estás? Con la tía Clara, hermana de mi madre. Es buena, pero trabaja mucho. Cuida 3 casas y también limpia en el hospital por la noche. Me quedo sola después de la escuela. Rafael sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Miró por la ventana, observando la ciudad gris bajo la lluvia. Luego volvió la vista a la niña que había irrumpido en su vida ordenada como un pequeño huracán de determinación y esperanza. Luisa, dijo finalmente, ¿qué te gustaría aprender más? A leer todas las cartas de mi madre, respondió ella sin dudar. Hay un montón más en casa, guardadas en una caja, y quería escribirle una carta también, contándole cómo estoy, ¿sabes? En ese momento, mirando esos ojos llenos de esperanza, Rafael Mendoza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Palabra final. 1000 palabras, continúe 17:24. Capítulo 2. El acuerdo improbable. Rafael pasó toda la noche pensando en la niña. En su ático dúplex, en Santa Fe, rodeado de obras de arte contemporáneo y muebles de diseño, se encontró cuestionando decisiones que había tomado automáticamente durante décadas. La carta de Rosa había desenterrado recuerdos que creía perdidos. El olor del café fresco en la cocina de sus padres, el sonido de las hojas de los jacarandás siendo barridas en el patio y, sobre todo, la expresión amable de una mujer que trabajaba en silencio, pero observaba todo a su alrededor. A la mañana siguiente, un viernes soleado de abril, Rafael llegó a la oficina más temprano de lo habitual. A las 7:30,
De la mañana, el piso aún estaba vacío, solo con el murmullo distante de los ascensores y el zumbido suave del aire acondicionado. Se dirigió al escritorio de Carla y comenzó a buscar en los archivos de recursos humanos empresas de servicios educativos. «Señor Mendoza, ha llegado temprano hoy», dijo Carla, apareciendo en la puerta a las 8 en punto, como siempre puntual. «Carla, necesito que me ayudes con algo diferente», dijo él, sin levantar los ojos de la pantalla del ordenador. «Quiero contratar a una profesora particular, alguien especializado en alfabetización de niños». «¿Para algún familiar, señor?» Rafael se detuvo, considerando cómo explicar la situación sin sonar completamente fuera de lugar. «Es un proyecto social, una niña que necesita aprender a leer». Carla levantó las cejas, pero no hizo más preguntas. Después de 15 años trabajando para él, había aprendido a respetar sus decisiones, por inusitadas que parecieran. «Voy a investigar y traer algunas opciones hasta el mediodía». El día pasó lentamente, con Rafael distraído durante las reuniones. A las 5 de la tarde, cuando finalmente pudo concentrarse en los últimos correos electrónicos, escuchó un golpe familiar en la puerta. Su corazón se aceleró inexplicablemente. «Luisa, ¿cómo llegaste aquí? ¿De nuevo?» La niña entró con la misma determinación del día anterior, pero esta vez llevaba una mochila escolar desgastada y tenía una expresión más tímida. «Hola, señor Mendoza. Yo quería agradecerle por haber leído la carta ayer y preguntar una cosa». «Puedes preguntar». «¿Habló en serio cuando dijo que mi madre era especial?» «Muy en serio. ¿Por qué preguntas?» Luisa se acercó al escritorio, jugando con las asas de la mochila. «Porque a veces creo que la gente solo dice eso para hacerme sentir mejor, como cuando dicen que ella está en un lugar mejor, o que Dios necesitaba otro ángel». La brutal sinceridad de la observación golpeó a Rafael como un puñetazo. Se levantó de la silla y se acercó, agachándose para estar a la altura de sus ojos. «Luisa, tu madre era especial porque te crió para ser lo suficientemente valiente como para entrar en la oficina de un extraño y pedir ayuda. Era especial porque, a pesar de trabajar mucho, encontró tiempo para escribir cartas hermosas para ti. Y era especial porque la recuerdo sonriendo, incluso cuando mis padres no siempre eran amables». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «La extraño mucho». «Lo imagino, pero ¿sabes qué creo? Creo que ella estaría muy orgullosa si supiera que viniste aquí sola, decidida a aprender a leer». «Por eso volví», dijo Luisa, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Quiero aprender rápido para poder leer todas sus cartas. Hay algunas palabras que reconozco, pero no puedo unirlas bien». Rafael sintió una ola de determinación que no había experimentado desde que decidió abrir su propia empresa. «¿Y si te dijera que encontré una profesora? Una persona muy buena que puede enseñarte a leer todas esas cartas». El rostro de Luisa se iluminó. «¿En serio? Pero debe costar mucho dinero. La tía Clara siempre dice que una buena escuela cuesta caro». «No te preocupes por eso. Pero tenemos que hablar con tu tía primero. ¿Ella sabe dónde estás?» «Más o menos», dijo Luisa moviendo los pies. «Dije que iba a la biblioteca de la escuela a investigar». «Luisa». Está bien. Ella no sabe que vengo aquí, pero es que trabaja tanto, ¿sabes? No quiero causarle más problemas». Rafael tomó el teléfono. «¿Cuál es su número? Vamos a llamar ahora». 20 minutos después, una mujer de aproximadamente 50 años entró en la oficina con la expresión más desconfiada que Rafael había visto. Clara Sánchez tenía los mismos ojos expresivos que Luisa, pero llevaba en su rostro las marcas de quien había enfrentado duras batallas en la vida. Vestía el uniforme azul de una empresa de limpieza y sostenía una bolsa de plástico con fuerza.
Buenas tardes, doña Clara. Soy Rafael Mendoza. Buenas tardes, respondió ella, analizando cada detalle de la oficina con ojos atentos. Luisa, ¿qué has estado haciendo? Nada malo, tía. El señor Rafael conoció a mamá. ¿Conoció cómo? Rafael gesticuló hacia las sillas. Por favor, siéntense. Yo lo explico todo. Durante los próximos 15 minutos, Rafael contó sobre la aparición de Lucía, la carta de Rosa, y sus recuerdos de la época en que Rosa trabajaba en su casa. Clara escuchaba en silencio, ocasionalmente intercambiando miradas con su sobrina. ¿Y qué es lo que usted quiere hacer exactamente?, preguntó ella cuando Rafael terminó. Quiero contratar a una profesora particular para enseñar a Lucía a leer, sin costo para ustedes. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, doña Clara. Clara se rió, un sonido sin humor. Doctor, con todo respeto, un hombre rico no hace favores gratis. ¿Cuál es la verdad? Rafael se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la perspicacia de la mujer. Usted tiene razón en ser desconfiada, pero la verdad es que no sé bien por qué quiero hacer esto. Solo sé que quiero. Es buena gente, tía, intervino Lucía. Ayer leyó toda la carta de mamá para mí, con una voz cariñosa igual a la que tú usas. Clara estudió el rostro de Rafael durante largos segundos. Rosa siempre hablaba bien de usted. Decía que era diferente de la familia. Su hermana era una buena persona, y Lucía merece la oportunidad de leer las palabras que ella dejó. Está bien, dijo Clara finalmente, pero hay condiciones. Las clases son aquí en su oficina, donde yo puedo venir a buscar si es necesario. Lucía no va a su casa, y usted no va a la nuestra. Y si ella quiere parar, para. Estoy de acuerdo con todo. Y quiero conocer a esta profesora antes. Es justo. Clara se levantó, tomó la mano de Lucía. Entonces está acordado. Pero Lucía, si algo te hace sentir incómoda me lo cuentas, ¿entendido? Deja eso a mí, tía. Cuando ellas salieron, Rafael se quedó solo en la oficina, observando la ciudad por la ventana. Por primera vez en años, había tomado una decisión basada puramente en la emoción, sin calcular retorno financiero o ventaja estratégica. Y extrañamente, nunca se había sentido tan seguro de algo en toda su vida. Capítulo 3. La profesora y las primeras lecciones. El lunes siguiente, Rafael esperaba ansioso la llegada de la profesora que Clara había encontrado. Mariana Silva tenía 40 años, formación en pedagogía por la UNAM y 15 años de experiencia en alfabetización de niños y adultos. Su cabello castaño estaba recogido en una simple coleta y vestía una blusa floral y pantalones de mezclilla, un contraste refrescante con el ambiente corporativo. Señor Mendoza, debo admitir que estoy curiosa por su solicitud, dijo ella, acomodándose en la silla de reuniones. No es todos los días que un empresario solicita clases de alfabetización en su oficina. Es una situación especial, respondió Rafael. La niña ha perdido a su madre recientemente y tiene muchas ganas de aprender a leer. ¿Podría conocerla primero? Claro. De hecho, prefiero siempre conocer a mis alumnos antes de comenzar. Cada niño tiene un ritmo y una forma de aprender. A las 4 de la tarde, Lucía llegó acompañada de Clara, quien saludó a Mariana con educación formal, pero se mantuvo vigilante. La niña, por su parte, observaba a la profesora con curiosidad mezclada con nerviosismo. «Hola, Lucía, qué nombre tan bonito. ¿Sabías que Lucía significa luz?», dijo Mariana, agachándose para estar a la altura de la niña. «¿De verdad? Mi mamá nunca me contó eso». «Es cierto, y me dijeron que tienes muchas ganas de aprender a leer. ¿Por qué?». Lucía miró a Clara, quien asintió alentadoramente. «Porque mi mamá dejó varias cartas para mí, y solo he podido leer una hasta ahora, con la ayuda de don Rafael.
¿Y qué sabes sobre las letras? Sé todas ellas, y sé escribir mi nombre y algunos otros, pero al momento de juntar para formar las palabras, me confundo. Mariana sonrió. Entonces ya estás bastante avanzada. ¿Qué tal si hacemos una prueba rápida? Durante los próximos 20 minutos, Mariana observó a Lucía intentando leer palabras simples. Lo que descubrió la dejó impresionada y un poco preocupada. Doña Clara, ¿puedo hablar con usted en privado? Mientras las dos mujeres conversaban en un rincón de la sala, Rafael se acercó a Lucía. ¿Y tú? ¿Te gustó la profesora? Es buena. No me... Habla como si fuera tonta. No eres tonta, Lucía. Lejos de eso. A veces me siento así. En la escuela, los otros niños ya leen libros enteros, y yo todavía estoy tratando de entender por qué casa no se escribe caza. Rafael rió suavemente. ¿Sabes? Cuando era niño también encontraba el español muy complicado. Mi madre me hacía leer en voz alta todos los días, y lo odiaba porque siempre cometía errores. ¿Y cómo aprendiste? Practicando mucho, y teniendo personas pacientes que me ayudaban. Clara y Mariana regresaron, ambas con expresiones serias. Señor Mendoza, dijo Clara, la profesora cree que Lucía tiene algo especial en la cabeza. ¿Especial cómo? Mariana se dirigió al grupo. Lucía tiene señales claras de una memoria excepcional. Durante nuestra prueba, memorizó una frase entera solo con mirarla por unos segundos y pudo repetirla palabra por palabra. Eso es muy raro. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Lucía. Es maravilloso. Significa que tienes un don que te ayudará mucho en el aprendizaje, pero también significa que necesito adaptar mi método de enseñanza especialmente para ti. Rafael sintió una mezcla extraña de orgullo y responsabilidad. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que Lucía puede aprender mucho más rápido que un niño común, pero también que puede frustrarse si no se le estimula adecuadamente, explicó Mariana. Voy a necesitar materiales diferentes y tal vez más tiempo con ella. Lo que necesites, dijo Rafael de inmediato. Tía, ¿eso quiere decir que soy rara?, preguntó Lucía con una expresión preocupada. Clara se arrodilló al lado de su sobrina. No, mi amor, significa que eres especial, igual que tu madre siempre supo que eras. ¿Tu madre también era así?, preguntó Mariana. Rosa era muy inteligente, confirmó Clara. Memorizaba recetas enteras solo con ver una vez. Conocía todas las plantas medicinales de Musindes, la abuela, y contaba historias que mantenían la atención de todos. Lucía era una niña brillante, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiar derecho. Rafael absorbió esta información, sintiendo una punzada de algo que no lograba identificar. Tal vez culpa, tal vez indignación por el desperdicio de potencial que la sociedad permitía. Entonces está decidido, dijo él. Mariana, ¿cuándo puedes empezar? ¿Qué tal el sábado por la mañana? Así Lucía no pierde clases en la escuela regular. ¿Puede ser sábado?, preguntó Clara. Yo trabajo, pero puedo dejarla aquí y buscarla después. Sin problema. Y Lucía, ¿te gustaría venir aquí los sábados por la mañana para aprender a leer las cartas de tu madre? Los ojos de la niña brillaron. ¿Puedo traer las cartas? Puedes traer tantas como quieras. En el primer sábado, Rafael llegó a la oficina a las 9 de la mañana, encontrando el edificio casi vacío. Había decidido quedarse durante la clase, oficialmente para asegurarse de que todo saliera bien, pero secretamente porque estaba genuinamente curioso por ver a Lucía aprender. Mariana llegó cargada de libros, juegos y materiales coloridos que transformaron la sala de reuniones en una mini escuela. Cuando Lucía apareció, puntual y arreglada, llevaba una pequeña caja de zapatos. Son las cartas de mamá, explicó ella,
colocando la caja cuidadosamente sobre la mesa. Durante la primera hora, Rafael observó fascinado cómo Mariana utilizaba un enfoque completamente diferente al que él esperaba. En lugar de comenzar con el alfabeto tradicional, tomó una de las cartas de Rosa y comenzó a identificar palabras que Lucía reconocía visualmente. Mira aquí, Lucía, esta palabra aquí, que aparece varias veces, es hija. ¿Puedes ver el dibujo de las letras? Puedo. Es H-I-J. Perfecto. Y ahora cuando veas estas letras juntas en otros lugares, ya sabrás que es hija. El método funcionó como magia. En 2 horas, Lucía había aprendido a reconocer 15 palabras diferentes que aparecían frecuentemente en las cartas de su madre. Hija, amor, añoranza, escuela, sueño, trabajo, casa, familia, Dios, corazón, futuro, estudio, libro, carta y alegría. «Profesora Mariana, mira, aquí dice hija de nuevo», exclamó Lucía señalando una parte de la carta. «Eso es. ¿Y puedes leer toda la frase?» «Mi Q-E-R-I-D-A. Hija», leyó Lucía despacio, deletreando. «Mi querida hija». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue uno de los momentos más hermosos que Rafael había presenciado en su vida adulta. Cuando Clara llegó para recoger a Lucía al mediodía, encontró a su sobrina radiante, sosteniendo una hoja donde había escrito con su propia mano: «Hola, mamá, te amo». «¿Cómo fue?», preguntó Clara. «Tía, ya puedo leer algunas palabras de las cartas de mamá. Y la profesora Mariana dijo que la próxima semana aprenderé más». Rafael observó la escena, sintiendo algo transformarse dentro de él. Por primera vez en años, estaba invirtiendo en algo que no le traería retorno financiero, pero que estaba llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Palabra final. 1000 palabras. Capítulo 4. Descubrimientos y recuerdos. El cuarto sábado de clases trajo un descubrimiento que cambiaría completamente la dinámica entre todos los involucrados. Rafael había llegado más temprano a la oficina, trayendo café fresco y pan de chocolate de la panadería francesa de Polanco, un hábito que había desarrollado en las últimas semanas. Lucía siempre llegaba con hambre, y él había descubierto que aprendía mejor después de un refrigerio adecuado. Mariana ya estaba preparando los materiales cuando notó algo diferente en la niña esa mañana. Lucía entró en silencio, saludando a todos educadamente, pero sus ojos brillaban con una intensidad inusual. «¿Pasó algo, Lucía?», preguntó la profesora, siempre atenta a los estados emocionales de sus alumnos. «Pude leer una carta entera sola», estalló la niña, sin poder contener más la emoción. «Anoche tomé una de las cartas más pequeñas de mamá y logré leer casi todo». Rafael sintió un extraño y inexplicable orgullo crecer en su pecho. «¿En serio? ¿Qué carta era?» «Era una que ella escribió cuando yo tenía 5 años. Hablaba sobre mi primer día en la escuela y cómo se puso nerviosa al dejarme allí». Lucía hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ella escribió que yo era valiente como una leoncita y que sabía que iba a crecer y hacer cosas importantes». Mariana y Rafael intercambiaron miradas emocionadas. El progreso de la niña estaba siendo mucho más rápido de lo que cualquiera había previsto. «Lucía, eso es increíble. ¿Quieres intentar leer la carta para nosotros?», sugirió Mariana. La niña asintió animadamente y sacó de la cajita una carta en papel rosa, con la caligrafía delicada de Rosa. Con voz clara, aunque deteniéndose ocasionalmente para descifrar palabras más complejas, leyó: «Querida hija, hoy fue tu primer día en la escuela. Te despertaste muy temprano y elegiste tu ropa favorita, aquella con flores amarillas. Yo estaba más nerviosa que tú. Cuando llegó el momento de dejarte en el salón, me diste un beso y dijiste: «No te pongas triste, mamá, voy a aprender mucho y luego te enseño».
Mi corazón casi explota de orgullo. Eres mi leoncita valiente y sé que conquistarás el mundo entero. El silencio que siguió fue pesado de emoción. Rafael se levantó discretamente y fue hacia la ventana, fingiendo observar el movimiento de la calle mientras procesaba la intensidad del momento. «Tu madre realmente te conocía bien», dijo Mariana suavemente. «Eres valiente de verdad». «Profesora Mariana, ¿puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Por qué algunas personas piensan que quienes trabajan limpiando casas son tontos? En la escuela, cuando digo que mi madre era doméstica, algunos chicos se ríen». La pregunta golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. Se volvió de la ventana, viendo a Mariana elegir cuidadosamente las palabras. «Lucía, a veces las personas juzgan a otras por el trabajo que hacen, no por quienes son. Eso es ignorancia. Tu madre trabajaba con dignidad para mantenerte, y eso es algo muy noble». «¿Usted también lo cree, señor Rafael?», preguntó Lucía mirándolo directamente. Rafael se acercó y se sentó a la mesa, a la altura de los ojos de la niña. «Lucía, pasé toda mi vida pensando que era mejor que otras personas por tener dinero y estudios, pero ¿sabes qué? ¿Qué hizo tu madre? Ella te crió, y tú en unas semanas me enseñaste más sobre valentía y determinación que todos mis diplomas y éxitos en los negocios». «¿En serio? Muy en serio. ¿Y sabes algo más? Después de conocerte, empecé a recordar mejor a tu madre. Siempre sonreía cuando me veía. Siempre preguntaba si estaba comiendo bien, si dormía lo suficiente. Ella se preocupaba por mí cuando mis propios padres apenas notaban que existía». Lucía absorbió estas palabras con la seriedad de una adulta. «Mamá siempre decía que el dinero no hace a nadie mejor que a nadie, que lo que importa es el corazón». «Tu madre era muy sabia». Mariana, que había observado toda la interacción, decidió aprovechar el momento para una actividad especial. «Lucía, ¿qué tal si escribimos una carta a tu madre hoy? Puedes contarle todo lo que ya has aprendido». Los ojos de la niña se iluminaron. «Puedo, pero ¿y si me equivoco con las palabras?» «Los errores los corregimos», dijo Rafael. «Lo importante es lo que viene del corazón». Durante la siguiente hora, Lucía se concentró intensamente en escribir su primera carta completa. Con la ayuda de Mariana, construyó frases simples pero llenas de significado. «Querida mamá, estoy aprendiendo a leer tus cartas. Son muy lindas. Conocí al señor Rafael, de quien hablabas en las cartas. Él es bueno conmigo. La tía Clara está bien. Te extraño todos los días, pero estoy siendo valiente como tú me enseñaste. Un día leeré todas tus cartas y guardaré cada palabra en mi corazón. Te amo mucho, tu hija Lucía». Cuando terminó, sus manos temblaban, ligeramente. «¿Quedó bien?» «Quedó perfecta», dijo Rafael, sorprendido por la emoción en su propia voz. En ese momento, Mariana notó algo que la hizo pausar. «Lucía, ¿puedo hacerte una prueba?» «¿Qué tipo de prueba?» «Voy a leerte una historia y luego quiero ver si puedes contarme de vuelta». Mariana tomó un libro infantil y leyó una historia de 5 páginas sobre un pajarito que aprendía a volar. Cuando terminó, Lucía cerró los ojos por unos segundos y luego relató toda la historia, palabra por palabra, sin equivocarse en un solo detalle. «Dios mío», murmuró Mariana. «Rafael, necesitas ver esto». Durante los siguientes 15 minutos hicieron varias pruebas. Lucía podía memorizar poemas enteros después de escucharlos solo una vez. Recordaba secuencias de números con una facilidad impresionante y retenía información con una precisión que rozaba lo fenomenal. «¿Lucía siempre ha sido así?», preguntó Rafael. «Creo que sí. En la escuela, cuando la profesora explica algo, recuerdo todo. Pero pensaba que todos eran así». «No, mi amor, eso es un don muy especial», explicó Mariana.
Significa que tu mente funciona de una manera diferente y muy poderosa. ¿Eso es bueno? Es extraordinario, dijo Rafael, y significa que podemos acelerar mucho tu aprendizaje. Cuando Clara llegó a recoger a Lucía, encontró al trío conversando animadamente sobre planes educativos más ambiciosos. La niña corrió a contar sobre su carta y sobre las pruebas que había hecho. Tía, la profesora Mariana dijo que tengo una memoria especial. Igual que tu madre tenía, dijo Clara, pero luego se detuvo, como si hubiera hablado más de lo que debía. ¿Cómo así, doña Clara?, preguntó Rafael. La Rosa, ella también tenía buena memoria. Sabía de memoria todas las recetas de la familia, memorizaba canciones enteras, recordaba detalles de años atrás como si fuera ayer. Y aún así trabajaba. ¿Como empleada doméstica?, preguntó Mariana, intrigada. Clara dudó, mirando a Lucía. Ese es un tema para adultos. Tía, ya soy grande y quiero saber sobre mamá. Está bien. Tu madre dejó de estudiar en segundo año de secundaria porque nuestra madre se enfermó y alguien necesitaba trabajar. Ella era la mayor, así que sacrificó sus estudios por la familia, completó Rafael, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Eso. Y después de que nuestra madre murió, ya tenía a ti para cuidar, Lucía. No podía volver a estudiar. Rafael se quedó en silencio, procesando esta información. Rosa había sido una mujer inteligente que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar su potencial, y ahora su hija, igualmente talentosa, estaba teniendo la oportunidad que la madre nunca tuvo. Ese sábado, por primera vez desde que conoció a Lucía, Rafael sintió que no solo estaba ayudando a una niña a aprender a leer, estaba participando en algo mucho más grande. Estaba dando a Rosa, a través de su hija, la oportunidad de educación que ella había merecido, pero nunca recibió. Palabra final. Mil palabras continúe. 1746, capítulo 5. La fiesta de San Juan y revelaciones del pasado. El mes de junio trajo consigo el olor de palomitas dulces en las calles y la llegada de las fiestas de San Juan. Para Rafael siempre había sido una época del año que pasaba desapercibida, solo un periodo más de trabajo intenso antes de las vacaciones de julio. Pero ese año, por primera vez en décadas, se sintió genuinamente interesado cuando Lucía llegó toda animada a la oficina un sábado por la mañana. «Señor Rafael, profesora Mariana», exclamó ella, entrando con energía contagiosa. «La escuela tendrá fiesta de San Juan el próximo sábado y quiero mucho que ustedes vengan». Rafael pausó en medio de una taza de café. A sus 42 años, jamás había puesto los pies en una fiesta de San Juan escolar. Su educación había sido en colegios privados, donde las celebraciones eran eventos formales organizados por empresas de eventos, no verdaderas festividades populares. «Lucía, eso es muy amable de tu parte, pero», comenzó él, buscando una excusa educada. «Por favor», interrumpió ella con los ojos brillando. «Habrá baile típico, comida deliciosa, y yo voy a bailar». La tía Clara dijo que hasta consiguió un día libre del trabajo para ir. Mariana sonrió. «Me encantaría ir, Lucía. Hace tiempo que no voy a una fiesta de San Juan de verdad. Y tú, señor Rafael, por favor, por favor». El empresario miró esos ojos llenos de expectativa y sintió su resistencia desvanecerse. «¿Dónde es la fiesta?» «En la Escuela Municipal Santos Dumont, en Iztacalco. Está cerca de casa». Rafael intentó ocultar la sorpresa. Iztacalco era un barrio que conocía solo de paso por las noticias policiales o por los estudios socioeconómicos de la empresa. La idea de ir allí lo dejaba incómodo, pero la expectativa en el rostro de Lucía era irresistible. «Está bien, iré». «¿En serio? ¡Qué bien! Ahora tengo que enseñarte los pasos del baile típico». Durante la clase de ese día, entre ejercicios de lectura y escritura,
Lucía insistió en enseñar a Rafael y Mariana los pasos básicos del baile de San Juan. La oficina corporativa se transformó en una improvisada sala de baile, con la niña gritando comandos que había aprendido en los ensayos escolares. «En arrière, à l'avant, balancé», ordenaba Lucía, tratando de guiar a Rafael en movimientos que él ejecutaba con la rigidez de quien jamás había bailado de forma espontánea. «Relájate, señor Rafael, es para divertirse», reía Lucía. «Estoy relajado», mintió él, claramente incómodo, pero esforzándose por seguir el ritmo. Mariana observaba la escena con diversión y una pizca de ternura. En 5 meses de convivencia había sido testigo de la transformación gradual de Rafael, de un empresario frío y calculador a alguien que se permitía, aunque torpemente, momentos de espontaneidad. La semana siguiente Rafael se encontró pensando en la fiesta con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El jueves hizo algo impensable. Canceló una cena de negocios para asegurarse de que estaría libre el sábado por la noche. «Carla, ¿qué tipo de ropa sería apropiada para una fiesta de San Juan escolar?», preguntó a la secretaria, que casi escupió su café al escuchar la pregunta. «Señor Mendoza, ¿está hablando en serio?». «Completamente. Y no quiero parecer inapropiado». Carla, siempre eficiente, investigó y sugirió una camisa de cuadros sencilla y pantalones de mezclilla, prendas que Rafael tuvo que comprar específicamente para la ocasión, ya que su guardarropa consistía exclusivamente en trajes de marca y ropa casual de marcas italianas. El sábado por la noche, Rafael se miró en el espejo del apartamento y apenas se reconoció. La camisa de cuadros roja y azul, los pantalones de mezclilla oscuros y los zapatos casuales lo hacían parecer una persona completamente diferente. Por un momento dudó. Aún estaba a tiempo de inventar una excusa y quedarse en casa. Pero el recuerdo de la sonrisa de Lucía lo hizo tomar las llaves del coche. El trayecto hasta Iztacalco fue una revelación en sí mismo. A medida que dejaba atrás los barrios nobles de la zona oeste, Rafael observaba el cambio gradual del paisaje urbano. Edificios empresariales daban paso a casas simples, los coches importados se volvían raros, y la vida en las calles adquiría una intensidad diferente. La Escuela Municipal Santos Dumont era un edificio sencillo de 2 pisos, con la pintura descascarada, pero decorado con banderines coloridos y globos. El patio estaba repleto de puestos improvisados vendiendo comidas típicas, y el sonido del forró resonaba por altavoces que habían conocido días mejores. Rafael estacionó en la calle y caminó hacia la entrada sintiéndose completamente fuera de lugar. Familias enteras se divertían. Niños corrían entre los puestos y el olor de maíz cocido, ponche caliente y tamales dominaba el aire. «¡Señor Rafael!», gritó una voz familiar. Lucía apareció corriendo, usando un vestido de chita colorido, con trencitas adornadas con cintas y las mejillas pintadas con círculos rojos. Parecía una versión en miniatura de las campesinas tradicionales de las fiestas de San Juan. «Viniste, qué bien. Ven a conocer a mi grupo». Antes de que Rafael pudiera protestar, fue arrastrado por la niña hasta un grupo de niños y adultos que conversaban animadamente cerca del puesto de pesca. «Chicos, este es el señor Rafael del que les hablé. Él me está ayudando a aprender a leer». Rafael se vio siendo presentado a padres, profesores y vecinos como si fuera una celebridad local. Las personas lo saludaban con genuina simpatía, haciendo preguntas sobre su trabajo y elogiando el progreso de Lucía en sus estudios. «¿Usted es el empresario del que habló Rosa?», preguntó una mujer de mediana edad. «¡Qué bonito trabajo está haciendo con nuestra Lucía!». «No es nada del otro mundo», respondió Rafael, genuinamente avergonzado con los elogios.
¿Cómo no? Educar a un niño es lo más importante del mundo. Mariana llegó pocos minutos después, también vestida apropiadamente, y fue recibida con el mismo cariño. Rafael observó cómo ella se integraba naturalmente al ambiente, conversando con los padres sobre educación y contando historias divertidas sobre otros alumnos que había alfabetizado. El baile típico comenzó a las 8 en punto. Rafael se encontró en medio de un círculo con decenas de personas, siendo guiado por los comandos del marcador y los tirones suaves pero firmes de Lucía. Durante unos minutos se olvidó completamente de su posición social, de sus negocios, de su agenda llena. Estaba simplemente allí, tratando de no pisar los pies de su compañera y riendo de sus propios errores. Alabantú, balancé, caminata. La música se aceleraba, la gente reía y gritaba, y Rafael sintió algo que no había experimentado desde la infancia. Pura diversión, sin objetivo, sin agenda, sin contactos. Durante el intermedio del baile, mientras saboreaba un ponche caliente que Clara había insistido en que probara, se acercó una anciana. «Joven, usted no me recuerda, pero yo lo recuerdo a usted». Rafael la estudió durante unos segundos. La mujer tenía alrededor de 70 años, cabello canoso recogido en un moño, y llevaba un vestido sencillo pero impecablemente limpio. «Disculpe, señora, pero no logro recordar». «Soy doña Antonia. Trabajé en la casa de su familia durante casi 10 años, cuando usted era adolescente». La memoria volvió como un destello. Doña Antonia, la cocinera que hacía el mejor pastel de chocolate que él había probado en su vida. La mujer que siempre guardaba un plato de comida para él cuando llegaba tarde de las clases o de los partidos de fútbol. «Doña Antonia, Dios mío, ¿cómo está?» «Bien, bien. Ahora estoy jubilada, cuidando de mis nietos». Sonrió. «Usted ha crecido bonito. Y he oído que está ayudando a la hija de Rosa». «¿Usted conocía a Rosa?» «Sí, la conocía. Trabajamos juntas en la casa de los Ferreira en Polanco durante algunos años. Ella siempre hablaba de su hijita con tanto orgullo, y siempre mencionaba a un buen patrón que tuvo, que trataba a todos con respeto». Rafael sintió el pecho apretado. Era una persona especial. Lo era, y Lucía es igualita a ella, inteligente, decidida, de buen corazón. «Doña Antonia, ¿puedo preguntar algo? ¿Rosa realmente no sabía leer?» La señora miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba escuchando. Luego se acercó. «Niño, esta es una historia complicada. Rosa sí sabía leer, y muy bien, pero a veces era mejor fingir que no sabía». «¿Cómo así?» «A veces, un patrón rico no le gusta que la empleada sea muy inteligente. Piensa que va a dar problemas, que va a querer demasiados derechos. Rosa aprendió que si se hacía la simple, conseguía empleo más fácil y estaba en paz». La revelación golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. ¿Rosa había fingido ser analfabeta para conseguir trabajo? La inteligencia que él había percibido en Lucía no era solo de la niña. Era un legado familiar que la madre había sido forzada a esconder para sobrevivir. ¿Pero por qué me contaba en las cartas como si no supiera leer? Porque para su hija ella quería ser siempre verdadera. En las cartas podía ser ella misma. Rafael se quedó en silencio, procesando esta información mientras observaba a Lucía jugando con los otros niños. Rosa había vivido una doble existencia: la empleada sumisa que los patrones esperaban y la madre inteligente y soñadora que escribía cartas poéticas para su hija. Cuando la fiesta terminó, a las 10 de la noche, Rafael se despidió de todos con una mezcla de gratitud y melancolía. Había descubierto un mundo que existía a pocos kilómetros de su vida de lujo, pero que podría estar en otro planeta por la distancia social que los separaba. En el camino de regreso,
conduciendo por las calles vacías de la madrugada en la Ciudad de México, reflexionaba sobre la revelación de doña Antonia. Rosa había sido mucho más compleja de lo que él había imaginado. Una mujer que dominaba el juego de las apariencias sociales mientras mantenía viva su verdadera esencia. Y ahora su hija estaba teniendo la oportunidad de ser abiertamente inteligente, de usar sus talentos sin necesidad de esconderlos. Por primera vez en meses, Rafael sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Palabra final. Mil palabras continúa. 1748. Capítulo 6. El cuaderno de recetas e historias. El mes de agosto llegó con ese frío seco típico del invierno en la Ciudad de México, y Lucía cumplía 4 meses de clases de alfabetización. Su progreso había sido tan rápido que Mariana ya estaba introduciendo textos más complejos, y la niña podía leer casi todas las cartas de su madre sin ayuda. Pero fue en una mañana de sábado especialmente fría que llegó a la oficina cargando algo diferente. «Señor Rafael, profesora Mariana», dijo ella con voz solemne, «hoy traje algo muy importante». Rafael levantó los ojos de los informes que estaba revisando. Un hábito que había desarrollado de llegar más temprano los sábados de clase para aprovechar la oficina silenciosa. Lucía sostenía contra su pecho un cuaderno grande de tapa dura azul marino, visiblemente antiguo y usado. «¿Qué es eso, querida?», preguntó Mariana acercándose. «Es el cuaderno de mamá. La tía Clara dijo que ahora que ya sé leer bien, puedo ver lo que hay aquí dentro». Los ojos de Lucía brillaban con una mezcla de ansiedad y expectativa. Ella siempre dijo que era el tesoro más importante que mamá dejó. Rafael se levantó de la mesa y se unió a ellas. El cuaderno mostraba signos de mucho uso. Los bordes estaban desgastados, algunas páginas tenían manchas del tiempo y el lomo estaba levemente descascarado. «¿Puedo mirar junto con ustedes?», preguntó suavemente. Lucía asintió y abrió cuidadosamente la primera página. Con una caligrafía aún más elaborada que la de las cartas, Rosa había escrito: «Para mi hija Lucía. Las recetas y historias de nuestra familia, guardadas con amor de madre a hija, de abuela a nieta, de tatarabuela a bisnieta, que nunca olvides de dónde vienes». «Vaya», murmuró Mariana, «eso es un tesoro de verdad». Las páginas siguientes revelaban un universo completo de tradiciones familiares. Rosa había catalogado meticulosamente recetas que habían sido transmitidas oralmente por generaciones. Cocada de la bisabuela María, pan de azúcar de la abuela Dolores, farofa especial para la Navidad y tamales como se hacían en el interior de Veracruz, de donde la familia había migrado décadas atrás. Pero no eran solo recetas. Entre los ingredientes y modos de preparación, Rosa había escrito pequeñas historias sobre cada plato. Cuándo se servía, quién había enseñado la receta, recuerdos especiales asociados a cada sabor. «Mira aquí», dijo Lucía, deteniéndose en una página específica. «Es sobre el pastel de maíz de la abuela Clara». Rafael leyó por encima del hombro de la niña. «Este pastel lo hacía la abuela Clara todos los domingos cuando yo era pequeña. Ella decía que el secreto estaba en mover siempre en el mismo sentido y cantar una canción mientras lo hacía, para que el pastel tuviera el sabor del amor. Cuando lo haga para ti, Lucía, también te enseñaré la canción». «¿Qué canción era?», preguntó Mariana. «No lo sé. La tía Clara nunca me lo contó», respondió Lucía con tristeza. «¿Qué tal si le preguntamos a ella?», sugirió Rafael. A medida que hojeaban el cuaderno, descubrieron que Rosa había creado mucho más que un libro de recetas. Había documentado la historia oral de toda una familia. Había relatos sobre la migración de los bisabuelos de Veracruz a la Ciudad de México en la década de 1950. Historias sobre cómo sobrevivieron los primeros años en la gran ciudad,
tradiciones que se perdieron y otras que se mantuvieron. Una página especialmente conmovedora describía la receta del atole de la esperanza. Una mezcla simple de maíz, leche y azúcar que la bisabuela María hacía cuando no había dinero para comprar otros alimentos. Rosa había escrito: la abuela María decía que este atole era delicioso no por lo que tenía, sino por el amor con que se hacía. Cuando las cosas se pongan difíciles, Lucía, recuerda que nuestra familia siempre supo transformar poco en mucho. Rafael sentía un nudo en la garganta a medida que leía. Estaba descubriendo que Rosa no había sido solo una empleada doméstica inteligente. Ella había sido la historiadora no oficial de su familia, preservando memorias y tradiciones que podrían haberse perdido para siempre. Lucía, dijo suavemente, tu madre era una escritora. ¿Cómo así? Mira cómo escribe. No son solo recetas, son historias. Ella estaba preservando la memoria de su familia. Mariana asintió entusiasmada. Rafael tiene razón. Esto es literatura de verdad. Tu madre tenía un talento natural para contar historias. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no escribió libros? La pregunta inocente de Lucía resonó en el silencio de la oficina. Rafael y Mariana intercambiaron miradas, ambos pensando en lo mismo. ¿Cuántos talentos como el de Rosa estaban escondidos en trabajos que no les daban la oportunidad de brillar? A veces la vida no da las oportunidades que las personas merecen, dijo Rafael con cuidado. Pero ella encontró una forma de escribir para la persona más importante de su vida, tú. Lucía absorbió esta explicación con la seriedad peculiar que mostraba cuando procesaba conceptos de adultos. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron. Señor Rafael, profesora Mariana, ¿ustedes pueden ayudarme a hacer algunas de estas recetas? ¿Cómo así?, preguntó Mariana. Quiero aprender a cocinar las comidas de mi familia, y así entenderé mejor las historias que mamá escribió. Rafael dudó. Cocinar no era exactamente algo que él hiciera. Su alimentación consistía básicamente en entrega de restaurantes caros o comidas en su club. La cocina de su apartamento era más decorativa que funcional. No sé cocinar muy bien, Lucía, pero puedes aprender conmigo. Mamá escribió todo aquí, el paso a paso. Mariana rió. Me parece una idea maravillosa, y sería una forma diferente de practicar lectura también. Así fue como 2 semanas después, Rafael se encontró en una situación completamente surrealista. Estaba de pie en la cocina de su apartamento en Polanco, con un delantal improvisado hecho de un paño de cocina, tratando de seguir las instrucciones de una niña de 8 años para hacer dulce de coco. No, señor Rafael, tienes que moverlo despacio, si no el azúcar se pegará en el fondo de la olla, instruía Lucía, subiendo a un taburete para alcanzar mejor la estufa. Estoy moviendo despacio. Eso no es despacio, déjame mostrar. Rafael observaba, fascinado como Lucía asumía el mando de la cocina con una naturalidad impresionante. Aunque nunca había hecho esa receta antes, leía las instrucciones de Rosa con confianza y parecía entender instintivamente los procesos culinarios. Mariana, que se había unido a ellos para el experimento educativo, documentaba todo con fotos en su celular. Tienen que verse, el poderoso empresario siendo enseñado por su alumna. Muy gracioso, murmuró Rafael, pero en secreto se estaba divirtiendo. El primer intento de dulce de coco fue un desastre total. Quemaron el azúcar, el coco quedó seco, y el resultado final se parecía más a concreto, dulce que a un dulce propiamente dicho. «Vamos a intentar de nuevo», declaró Lucía imperturbable ante el fracaso. «Lucía, tal vez sea mejor dejarlo para otro día». «No, mamá escribió aquí que la abuela Dolores siempre decía: la primera vez es para aprender lo que no hacer, la segunda es para aprender lo que hacer, la tercera es para hacer con amor».
Rafael miró la determinación en el rostro de la niña y suspiró. Está bien. Segunda tentativa. Esta vez siguieron las instrucciones con más paciencia. Lucía leyó cada paso cuidadosamente. Rafael controló el fuego con más atención y Mariana cronometró los tiempos exactos. Cuando el dulce de coco finalmente estuvo listo, con la textura correcta y el sabor equilibrado, los tres celebraron como si hubieran ganado un premio Nobel. «Está igualito al que hace la tía Clara», exclamó Lucía, probando un pedazo aún caliente. Rafael también probó y se sorprendió por la intensidad del sabor. No era solo dulce, había capas de sabor, una textura que se derretía en la boca. Una complejidad que nunca había percibido en dulces similares que había comprado en pastelerías caras. «Esto es increíble», admitió. «Es porque tiene amor», dijo Lucía con naturalidad. «Mamá siempre decía que la comida hecha con amor tiene un sabor diferente». En ese momento, Rafael se dio cuenta de que estaba aprendiendo mucho más que cocina. Estaba descubriendo un aspecto de la cultura mexicana que su educación elitista había ignorado completamente. Las recetas de Rosa no eran solo instrucciones culinarias, eran lecciones sobre paciencia, tradición, familia y transformación de ingredientes simples en algo especial. «Lucía», dijo mientras limpiaban la cocina, «¿te gustaría hacer todas las recetas del cuaderno de tu madre? Todas. Son más de 50. Todas, una por semana. Y vamos a fotografiar cada una, documentar el proceso, crear nuestro propio libro». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alegría. «¿En serio? ¿Vamos a hacer un libro con las recetas de mamá?» «Vamos. ¿Y sabes por qué? Porque tu madre era realmente una escritora y este libro lo va a probar». Mariana sonrió, observando la escena. «Y yo ayudaré a escribir las historias de cada receta que hagan». Cuando Clara llegó a buscar a Lucía esa tarde, encontró a su sobrina radiante, cargando un Tupperware con dulce de coco y hablando animadamente sobre planes para un libro de recetas. «Tía, ¿sabes la canción que la abuela cantaba cuando hacía pastel de maíz?» Clara sonrió con nostalgia. «Sí, mi amor, era una canción antigua que nuestra abuela enseñó. ¿Quieres que te la enseñe?» Y así, en la cocina del lujoso apartamento de Rafael Mendoza, 3 generaciones se conectaron a través de una simple melodía que acompañaba la preparación del pastel de maíz, demostrando que algunas tradiciones son demasiado fuertes para ser quebradas por el tiempo o la distancia social. El azúcar de la bisabuela María. Cuando Clara llegó más temprano de lo habitual para buscar a Lucía, «Tía, mira qué lindo quedó el pan», exclamó Lucía, corriendo para mostrar el resultado del trabajo de la tarde. Clara sonrió, probando un pedazo aún tibio. Está igual al de la abuela María. Ustedes están logrando capturar los sabores correctamente». Ella hizo una pausa, observando el ambiente. «¿Y están fotografiando todo para el libro?» «Sí, ya tenemos 23 recetas listas», respondió Lucía orgullosamente. «El señor Rafael dijo que cuando tengamos todas, vamos a publicar un libro de verdad». «¿De verdad?», dijo Clara, pero su voz cargaba una extraña vacilación. Rafael, que estaba organizando los equipos fotográficos, notó el cambio en el tono. «¿Algún problema, doña Clara?» «No, es un problema. Es que...» Ella dudó nuevamente mirando a Lucía. «Quizás sea hora de contar algunas cosas sobre tu madre que ustedes no saben». Mariana, que estaba escribiendo las anotaciones de la receta en la computadora portátil, se detuvo y miró a Clara. «¿Qué tipo de cosas?» «Siéntense, es una historia larga». Todos se acomodaron en la sala de reuniones, que se había convertido en el centro de sus actividades culinarias y educativas. Clara respiró hondo antes de comenzar. «Lucía, tu madre no era exactamente lo que todo el mundo pensaba». «¿Cómo así, tía?»
Rosa sabía leer y escribir. Muy bien, mejor que mucha gente con diploma. El silencio que siguió fue pesado. Rafael sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Doña Clara, pero las cartas eran verdaderas. Rosa escribía a su hija mostrando quién era realmente, pero en el trabajo fingía ser analfabeta. ¿Por qué?, preguntó Lucía, confundida. Clara miró a Rafael antes de responder. Porque los patrones ricos suelen preferir empleadas que creen que no van a dar problemas. Rosa aprendió esto de la peor manera. Cuéntame toda la historia, pidió Rafael, sintiendo que necesitaba entender completamente. Está bien. Rosa dejó de estudiar en segundo año de preparatoria para trabajar y ayudar en casa cuando nuestra madre se enfermó. Pero siempre continuó estudiando sola, leyendo todo lo que podía. Cuando naciste, Lucía, ella intentó conseguir trabajo como secretaria o vendedora usando lo que sabía. ¿Y lo logró? Sí, lo logró. Trabajó 6 meses en una tienda en el centro. Le gustaba mucho, era buena en lo que hacía, tenía iniciativa, pero... Clara hizo una pausa, como si el recuerdo aún doliera. ¿Qué pasó?, insistió Rafael. El dueño de la tienda comenzó a hacerle avances. Rosa rechazó, y él inventó que ella estaba robando. No tenía pruebas, pero ¿quién iba a creerle a una mujer pobre contra un comerciante establecido? Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Y después? Rosa se desesperó. Con la acusación de robo, nadie quería contratarla para trabajos que exigieran confianza. Fue cuando una vecina sugirió que intentara con trabajo doméstico. Pero eso no explicaba por qué fingía no saber leer, observó Mariana. Sí explica. En la primera casa donde trabajó, la patrona descubrió que leía los periódicos en su tiempo libre y se puso sospechosa. Comenzó a acusar a Rosa de estar husmeando correspondencias, de leer cosas que no debía. Inventó que faltaba dinero y la despidió sin pagarle. Lucía estaba absorbiendo cada palabra con una expresión muy seria para una niña de 8 años. Entonces, ¿mamá fingía ser tonta para conseguir trabajo? No tonta, mi amor. Ella fingía no saber leer. Fue una estrategia de supervivencia. Rafael se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando la información. ¿Cuántas casas trabajó fingiendo eso? Todas, después de las primeras malas experiencias. Aprendió que si se hacía la simple, los patrones se sentían tranquilos, no se sentían amenazados. ¿Pero era una farsa completa?, preguntó Mariana. Completa. Rosa leía de todo. Novelas, periódicos, revistas, prospectos de medicamentos. Ella me ayudaba a entender las cuentas, los contratos, los papeles del gobierno. Pero en el trabajo era otra persona. ¿Y nadie sospechaba? Algunos sospechaban. El mismo señor Rafael, dijo Clara mirándolo. Tu madre siempre decía que tú la mirabas como si supieras que había más en ella. Rafael recordó vagamente sus impresiones sobre Rosa cuando era joven. Había algo en sus ojos, una inteligencia que no se ocultaba completamente. Por eso ella escribía en las cartas como si yo fuera diferente. Exacto. Ella decía que tú tratabas a todos, con respeto, independientemente del cargo. Eso era raro. Lucía tenía lágrimas en los ojos. ¿Pero por qué mamá nunca me contó esto? Porque eras una niña y ella no quería que crecieras resentida. Rosa quería que estudiaras, que tuvieras oportunidades que ella no tuvo, pero sin cargar con rencor. ¿Y el cuaderno de recetas? Ah, ese era su proyecto secreto, dijo Clara con una sonrisa triste. Rosa soñaba con escribir un libro sobre nuestra familia, nuestra historia. Siempre decía que empezaría por el cuaderno de recetas y luego expandiría a otros recuerdos. Rafael sintió como si estuviera conociendo a Rosa. Por primera vez. ¿Tenía otros escritos?
Sí, poemas, cuentos, crónicas sobre su día a día. Todo está guardado. ¿Puedo verlo?, pidió él, sorprendiéndose a sí mismo con la urgencia en su voz. Puedes, pero hay una condición. ¿Cuál? Si ustedes van a hacer ese libro de recetas, quiero que cuenten la verdadera historia de Rosa. No la versión de la empleada sumisa, sino de la mujer inteligente que realmente era. Rafael miró a Lucía, quien asintió vigorosamente. Queremos contar la verdadera historia de mamá. Entonces está acordado, dijo Rafael. Pero doña Clara, ¿por qué está contando todo esto ahora? Porque ustedes han demostrado que tratan a Lucía como ella merece ser tratada, y porque Rosa merece que alguien cuente quién fue realmente. Mariana limpió discretamente sus ojos. Esto es increíble y terrible al mismo tiempo. ¿Cuántas personas talentosas están escondidas en trabajos que no muestran su verdadera capacidad? Más de lo que ustedes imaginan, respondió Clara. México está lleno de Rosa Sánchez. Esa tarde, cuando todos ya se habían ido, Rafael se quedó solo en la oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad, que se extendía allá abajo. Pensó en todas las empleadas domésticas que habían trabajado en 1180, su casa a lo largo de los años. ¿Cuántas eran como Rosa? ¿Cuántas eran formadas, talentosas, inteligentes, pero fingían simplicidad para sobrevivir? El descubrimiento de la verdad sobre Rosa había abierto una herida en su comprensión del mundo. Había crecido en una burbuja de privilegio donde nunca cuestionó las dinámicas de poder que permitían que personas inteligentes fueran forzadas a esconder su propia inteligencia para conseguir trabajo. Pero también había esperanza en la historia. Rosa había encontrado una forma de mantener su verdadera identidad viva a través de las cartas para Lucía. Y ahora, a través del proyecto del libro, su hija tendría la oportunidad de honrar la memoria de su madre contando quién realmente había sido. Rafael tomó el teléfono y llamó a su abogado. Marcos, soy yo. Quiero que investigues cómo publicar un libro independiente. Sí, un libro de recetas. No, no es para inversión, es personal. Colgó el teléfono y sonrió por primera vez en horas. Rosa Sánchez, la empleada doméstica que fingió ser analfabeta para sobrevivir, finalmente sería reconocida como la escritora talentosa que siempre fue, y su hija sería la responsable de contar al mundo la historia verdadera. Palabra final. 1000 palabras. Continúa 1751. Capítulo 8. Los escritos secretos y la revelación final. El descubrimiento de los manuscritos de Rosa ocurrió en una mañana lluviosa de octubre, cuando Clara llegó a la oficina cargando una gran bolsa plástica azul. Dentro de ella estaban 3 cuadernos escolares, algunas hojas sueltas amarillentas por el tiempo y un pequeño diario de tapa de cuero desgastada. Esto es todo lo que Rosa escribió además de las recetas y las cartas para Lucía, dijo ella, colocando cuidadosamente los materiales sobre la mesa de reuniones. Rafael, Mariana y Lucía se acercaron como si estuvieran ante un tesoro arqueológico. La niña tocó delicadamente la tapa del diario. ¿Puedo abrirlo, tía? Puedes, mi amor. Ahora que sabes leer bien, es hora de conocer realmente quién era tu madre. Lucía abrió el diario en la primera página y leyó en voz alta. Este es mi diario secreto, donde puedo ser Rosa Sánchez de verdad, no la Rosa que necesito ser para trabajar. Aquí escribo mis sueños, mis pensamientos, mis poesías. Si algún día mi hija Lucía lee esto, quiero que sepa que su madre siempre fue una soñadora. El silencio en la oficina era profundo. Rafael sintió un nudo en la garganta al imaginar a Rosa escribiendo esas palabras sola en casa, después de un día entero fingiendo ser otra persona en el trabajo. Sigue leyendo, Lucía, animó Mariana suavemente. La niña hojeó algunas páginas y se detuvo en una fecha específica, 15 de marzo de 2015. Hoy Lucía cumplió 3 años.
Es tan inteligente que a veces me asusta. Me mira leer y pregunta ¿cuándo aprenderá también? Le prometí que aprenderá todo, que tendrá todas las oportunidades que yo no tuve. Sueño con el día en que entrará a una universidad. Lucía pausó, emocionada. Mamá escribió esto cuando yo tenía 3 años. Tu madre siempre supo que eras especial, dijo Clara. Sigue leyendo. Rafael se acercó y pidió permiso para hojear uno de los cuadernos. Lo que encontró lo dejó boquiabierto. No eran solo anotaciones personales, eran cuentos elaborados, crónicas sobre la vida cotidiana, observaciones sociales agudas y poemas de una sensibilidad impresionante. Una crónica en particular llamó su atención: la invisibilidad del delantal. Rosa había escrito sobre cómo se sentía invisible cuando usaba el uniforme de empleada doméstica, cómo las personas pasaban a su lado en la calle sin verla realmente, cómo su humanidad se disolvía a los ojos de los demás junto con su identidad. Mariana, necesitas leer esto, dijo él mostrándole el texto. La profesora leyó en silencio y sus expresiones cambiaron a medida que avanzaba. Rafael, esto es literatura. Rosa tenía un talento natural para escribir que rivalizaba con autores publicados. ¿En serio?, preguntó Lucía, deteniéndose de leer el diario. Muy en serio. Tu madre observaba el mundo con los ojos de una verdadera escritora. Clara sonrió con orgullo mezclado con tristeza. Rosa siempre decía que quería escribir un libro. Llegó a comenzar algunas historias, pero nunca tuvo tiempo de terminar. ¿Qué tipo de historias?, quiso saber Rafael. Historias sobre gente como la nuestra, sobre empleadas domésticas, sobre familias pobres, sobre personas que trabajan duro pero nadie ve. Ella decía que alguien necesitaba contar esas historias. Rafael hojeó más páginas y encontró el inicio de una novela que Rosa había comenzado. La protagonista era una mujer que trabajaba limpiando oficinas por la noche y soñaba con escribir un libro sobre las vidas secretas de los ejecutivos que observaba a través de los papeles dejados en las mesas. «Esto es autobiográfico», murmuró él. «¿Cómo así?», preguntó Lucía. «Tu madre estaba escribiendo sobre su propia experiencia, pero transformándola en ficción». Mariana había tomado el segundo cuaderno y estaba leyendo algunos poemas. «Chicos, ustedes necesitan escuchar esto», dijo ella, y comenzó a leer un poema en voz alta. «Llevo 2 rostros al trabajo todos los días. El que ellos quieren ver, simple, callada, agradecida, y el que realmente soy. Soñadora, cuestionadora, observadora. Al final de la jornada, guardo el primero en el armario y abrazo el segundo como quien abraza la libertad. Mi hija conoce solo el segundo y así debe ser». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero también una expresión de orgullo que Rafael nunca había visto. «Mi madre era realmente una escritora», dijo ella con convicción. «Lo era, y de las buenas», confirmó Rafael. «¿Y sabes lo que eso significa?». «¿Qué?». «Significa que vamos a publicar no solo el libro de recetas, sino también una selección de los escritos de tu madre. El mundo necesita conocer a Rosa Sánchez, la escritora». «¿Puedo hacer eso?», preguntó Clara, sorprendida. «¿Publicar sus escritos?». «Claro que puedes. De hecho debes», dijo Mariana. «Esto es un patrimonio cultural importante». Durante las horas siguientes, hojeaban cada página de los manuscritos. Descubrieron que Rosa había documentado no solo sus experiencias personales, pero había creado un verdadero retrato de la clase trabajadora mexicana vista desde dentro. Sus textos hablaban sobre la dignidad del trabajo, sobre sueños postergados, pero no abandonados, sobre la fuerza de las mujeres que sostienen familias solas. Un descubrimiento particularmente conmovedor fue un sobre sellado en el fondo de la bolsa.
Clara lo abrió con cuidado y encontró una carta dirigida para cuando Lucía cumpla 18 años. ¿Debo leerla ahora?, preguntó Lucía. Creo que sí, dijo Clara tras dudar. Rosa no imaginó que aprenderías a leer tan pronto. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre y comenzó a leer. Querida hija adulta, si estás leyendo esta carta, significa que has logrado lo que siempre soñé para ti. Estudiaste, creciste, te volviste independiente. Espero que nunca hayas tenido que esconder quién eres para conseguir trabajo, como yo tuve que hacerlo. Espero que hayas tenido el valor de mostrar tu inteligencia al mundo. Te dejo todos mis escritos. Si algún día quieres publicarlos, hazlo. No por mí, sino por las mujeres que aún tienen que fingir ser menos de lo que son para sobrevivir. Tu madre, que siempre te amó, Rosa. Cuando Lucía terminó de leer, había lágrimas en los ojos de todos en la sala. La carta era simultáneamente un testamento de amor maternal y un manifiesto sobre dignidad y justicia social. Señor Rafael, dijo Lucía con voz decidida, vamos a publicar todo, las recetas, las historias, los poemas, todo. Vamos a hacerlo, ¿y sabes cómo vamos a llamar al libro? ¿Cómo? Rosa Sánchez, la escritora invisible. No, dijo Lucía moviendo la cabeza. Ella no era invisible. Las personas que fingieron no verla son las que estaban ciegas. Rafael sonrió, impresionado por la madurez de la observación. Tienes razón. Entonces, ¿qué nombre sugieres? Lucía pensó por unos momentos, mirando los cuadernos de su madre esparcidos por la mesa. Rosa Sánchez. Recetas, historias y sueños de una mujer que nunca se rindió. Perfecto, dijo Mariana secándose los ojos. Es exactamente eso lo que ella fue. Clara abrazó a su sobrina. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Lucía. En ese momento, Rafael comprendió que el proyecto se había transformado en algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. No estaban solo publicando un libro, estaban dando voz a una mujer que había sido forzada al silencio. Estaban dignificando la memoria de alguien que merecía ser recordada como realmente fue. Y estaban demostrando que talento e inteligencia existen en todas partes, esperando solo la oportunidad adecuada para brillar. ¿Cuándo comenzamos a organizar todo para la publicación?, preguntó él. Ahora, respondió Lucía con determinación. La mamita esperó demasiado tiempo para ser escuchada. Palabra final. 1000 palabras continúe. 1753. Capítulo 9. La biblioteca comunitaria y nuevos horizontes. El mes de noviembre trajo consigo el calor que anunciaba la proximidad del verano y también una idea que cambiaría completamente el rumbo del proyecto. Fue durante una de las últimas sesiones de cocina. Estaban preparando el famoso dulce de papaya de la tatarabuela Josefina, cuando Lucía soltó la bomba que nadie esperaba. Señor Rafael, tuve una idea, dijo ella, moviendo cuidadosamente el dulce en la cacerola de cobre que Rafael había comprado especialmente para las recetas de la familia. ¿Qué tal si usamos el dinero del libro para abrir una biblioteca comunitaria en el barrio? Rafael casi derribó la cámara que estaba usando para documentar el proceso. ¿Una biblioteca? Sí, allí en Iztacalco no hay biblioteca pública. Los niños de la escuela siempre dicen que les gustaría tener más libros para leer, pero las familias no tienen dinero para comprar. Mariana dejó de teclear las notas de la receta y miró a la niña con admiración. Lucía, esa es una idea increíble. Y podría ser en homenaje a tu madre, añadió Rafael, comenzando a visualizar las posibilidades. Biblioteca Comunitaria Rosa Sánchez. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿En serio? ¿Una biblioteca con el nombre de la mamita? ¿Por qué no? Sería una forma de mantener viva la memoria de una mujer que adoraba leer y escribir.
Durante los días siguientes, Rafael no pudo sacar la idea de su cabeza. Hizo investigaciones sobre bibliotecas comunitarias, estudió modelos de gestión, analizó costos y viabilidad. Descubrió que existían programas gubernamentales de incentivo a la lectura que podrían apoyar el proyecto. El sábado siguiente, llegó a la oficina con una carpeta repleta de documentos y una propuesta estructurada. Lucía, Clara, Mariana, comenzó él, asumiendo involuntariamente el tono de presentación empresarial que usaba en reuniones importantes. Estudié la viabilidad de la biblioteca comunitaria y es totalmente factible. ¿Cómo así factible?, preguntó Clara, desconfiada del lenguaje técnico. Quiere decir que se puede hacer, tradujo Lucía, ya acostumbrada a algunas peculiaridades vocabulares de Rafael. Exacto. Ya identifiqué un espacio disponible para alquilar en la calle de las Acacias, a 2 cuadras de la escuela. Son 200 metros cuadrados, con buena iluminación natural y espacio suficiente para acomodar alrededor de 5.000 volúmenes. Mariana se acercó para ver los planos que Rafael había imprimido. Ha sido lejos de verdad. Aún hay más. Hablé con proveedores de muebles, editoriales que donan libros para proyectos sociales e incluso encontré a una bibliotecaria jubilada que estaría dispuesta a coordinar el proyecto de forma voluntaria. Clara movió la cabeza, medio divertida, medio impresionada. Cuando decides hacer algo no lo haces a medias. Pero hay un detalle, dijo Rafael mirando específicamente a Lucía. Quiero que seas la ideadora oficial del proyecto. Tu nombre constará como fundadora. Pero solo tengo 8 años. ¿Y qué? Fuiste tú quien tuvo la idea. Además, ¿quién mejor que la hija de Rosa Sánchez para llevar su nombre y su pasión por los libros a la comunidad? Clara se quedó en silencio por algunos momentos, observando a su sobrina absorber la magnitud de la propuesta. Finalmente, habló. Lucía, esto es muy serio. ¿Estás segura de que quieres esta responsabilidad? Sí, tía. La mamita siempre dijo que quien aprende tiene que enseñar, quien recibe tiene que dar. Así fue como nació el proyecto de la biblioteca comunitaria Rosa Sánchez. Rafael asumió toda la parte burocrática y financiera, pero hizo hincapié en que Lucía participara en todo. El día de la inauguración de la Biblioteca Comunitaria Rosa Sánchez amaneció soleado y cálido, típico de un sábado de diciembre en la Ciudad de México. Rafael llegó al lugar a las 7 de la mañana, encontrando a Clara ya allí, organizando las últimas flores que había traído para decorar la entrada. ¿Nerviosa?, le preguntó, ayudándola a colocar los jarrones. Un poquito. Es extraño ver el nombre de Rosa en un lugar así, oficial. Durante tanto tiempo fue invisible y ahora... Clara hizo una pausa emocionada. Ahora será recordada para siempre. Lucía llegó a las 8 en punto, vistiendo un vestido azul claro que Clara había cosido especialmente para la ocasión. En su cabello rizado llevaba una cinta amarilla, el color favorito de Rosa, según lo que había escrito en una de las cartas. «¡Está todo lindo!», exclamó, girando en medio de la biblioteca y observando cada detalle. Mamá habría adorado esto. Mariana llegó poco después, cargando una caja con ejemplares de la primera edición del libro Rosa Sánchez, recetas, historias y sueños de una mujer que nunca se rindió, que había sido finalizado la semana anterior. La portada mostraba una foto de Rosa sonriendo, rodeada de delicadas ilustraciones de ingredientes culinarios y flores. Los libros quedaron hermosos, dijo, mostrando un ejemplar a Lucía. Tu mamá se convirtió en una autora publicada oficialmente. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó la niña con reverencia. Rafael observó a Lucía hojeando cuidadosamente el libro, deteniéndose en las páginas donde estaban reproducidas las recetas manuscritas de Rosa, entrelazadas con sus poesías y crónicas. Habían decidido mantener la caligrafía original de la madre siempre que fuera posible,
convirtiendo el libro no solo en una colección de textos, sino en un documento histórico familiar. A las 9 horas, las primeras personas comenzaron a llegar. Rafael se sorprendió con la cantidad de vecinos que aparecieron para la inauguración. Familias enteras, niños curiosos, señoras que habían conocido a Rosa, jóvenes interesados en el proyecto educativo. Doña Antonia, la antigua cocinera que había trabajado en la casa de los padres de Rafael, llegó apoyada en un bastón, pero con los ojos brillando de emoción. El orgullo. «Niño», le dijo ella a Rafael, «tu madre estaría orgullosa de ver al hombre en que te has convertido». «Fue Lucía quien me enseñó», respondió él honestamente. La ceremonia de apertura fue simple, pero emocionante. Rafael hizo un breve discurso sobre la importancia de la educación y la preservación de las memorias familiares. Mariana explicó el funcionamiento de la biblioteca y presentó a doña Marta como la coordinadora. Clara habló sobre Rosa, compartiendo memorias que hicieron llorar y sonreír a muchas personas al mismo tiempo. Pero el momento más conmovedor fue cuando Lucía se dirigió al pequeño grupo reunido entre las estanterías de libros. «Mi nombre es Lucía Sánchez y tengo 8 años», comenzó con una voz clara y confiada. «Hace un año no sabía leer. Mi madre había dejado varias cartas para mí, pero no podía entender lo que estaba escrito». Hizo una pausa, mirando a Rafael con gratitud. «Un día tuve el valor de pedir ayuda a un señor importante y él no me mandó a casa. Él leyó la primera carta de mi madre para mí». Rafael sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Hoy ya sé leer todas las cartas, todas las recetas, todas las historias que mi madre escribió. Y descubrí una cosa: mi madre no era solo empleada doméstica, ella era escritora, poetisa, soñadora, era inteligente, fuerte y valiente». La voz de Lucía ganó fuerza a medida que continuaba. «Esta biblioteca es para todas las personas que son inteligentes pero nadie ve. Para los niños que quieren aprender a leer, para los adultos que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, para todos aquellos que tienen sueños guardados en el corazón». Ella tomó un ejemplar del libro de Rosa y lo levantó para que todos pudieran ver. «Este es el libro de mi madre, Rosa Sánchez. Ella nunca pudo mostrarle al mundo quién era realmente mientras estaba viva, pero ahora ustedes pueden conocerla y espero que su historia los inspire a nunca rendirse en sus propios sueños». El silencio que siguió fue roto por una ovación espontánea. Muchas personas en la audiencia estaban llorando, conmovidas por la madurez y elocuencia de la niña. Después de la ceremonia, Rafael se alejó un poco para observar la actividad. Los niños corrían entre las estanterías, hojeando libros coloridos. Los adultos conversaban animadamente sobre los programas educativos que se ofrecerían. Clara firmaba ejemplares del libro de Rosa, contando historias sobre su hermana a quienes quisieran escuchar. Lucía se acercó a él, cargando un libro infantil. «Señor Rafael, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Qué sentía antes de conocerme? ¿Era feliz?» La pregunta sorprendió a Rafael. Pensó cuidadosamente antes de responder. «Creía que era feliz, Lucía. Tenía dinero, éxito, una empresa próspera. Pero ahora entiendo que hay 2 tipos de felicidad: la que viene de tener cosas y la que viene de hacer cosas importantes». «¿Y ahora sientes el segundo tipo?» «Lo siento. Y fuiste tú quien me enseñó la diferencia». Lucía sonrió y le dio un abrazo espontáneo. «Entonces, ambos aprendimos cosas importantes este año». «Es cierto. Tú aprendiste a leer y yo aprendí a vivir». A medida que la tarde avanzaba, Rafael observaba las interacciones en la biblioteca con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Su teléfono sonó varias veces con llamadas de negocios,
pero por primera vez en años simplemente lo ignoró. Nada podría ser más importante que ese momento. Mariana se unió a ellos cerca del final del evento. Rafael, ¿has pensado en convertir esto en una fundación más grande? Hay tantas comunidades que podrían beneficiarse de proyectos como este. Lo he pensado. De hecho, ya he comenzado a esbozar un plan. Fundación Rosa Sánchez para Educación y Cultura. ¿En serio?, preguntó Lucía emocionada. ¿Vamos a abrir bibliotecas en otros lugares? Si quieres ser parte del proyecto, sí. Por supuesto que quiero. Imagina cuántas personas podrían descubrir que son más inteligentes de lo que piensan. Cuando el sol comenzó a ponerse, la inauguración llegaba a su fin. Las últimas familias se despedían, llevando libros prestados y promesas de regresar la semana siguiente. Doña Marta cerró las puertas con cuidado, como quien guarda un tesoro. Rafael, Lucía, Clara y Mariana se quedaron afuera de la biblioteca, observando la placa con el nombre de Rosa brillando bajo la luz del farol. «Creo que lo logramos», dijo Rafael suavemente. «¿Logramos qué?», preguntó Lucía. «Hacer que tu madre nunca más sea invisible». Un año después, en una tarde de marzo igualmente lluviosa, Rafael estaba en su oficina revisando los planes para la quinta biblioteca de la Fundación Rosa Sánchez, cuando Lucía, ahora con 9 años y leyendo fluidamente libros de nivel medio, apareció en la puerta. «Señor Rafael, traje algo para usted», dijo, extendiendo un sobre. Dentro había una carta manuscrita, con la caligrafía cuidadosa que había desarrollado en las clases con Mariana. «Querido señor Rafael, hace un año usted leyó la primera carta de mi madre para mí, y nuestra vida cambió para siempre. Hoy quiero escribirle una carta a usted. Gracias por enseñarme que los sueños pueden hacerse realidad cuando tenemos el valor de creer en ellos. Gracias por mostrarme que las personas diferentes pueden convertirse en familia cuando se eligen con el corazón. Y gracias por probar que mi madre tenía razón. Hay personas buenas en el mundo que hacen la diferencia en la vida de los demás solo porque pueden. Su amiga para siempre, Lucía Sánchez». Rafael dobló la carta cuidadosamente, guardándola en el cajón junto a las cartas originales de Rosa. Por la ventana, la lluvia seguía cayendo sobre Ciudad de México, pero esta vez no parecía fría ni melancólica. Parecía el sonido de una promesa cumplida,